Preside este evento el doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Ingeniero Manuel Cadena Morales, subsecretario de Gobierno. Maestro Alberto Basbás Sacal, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental. Vicealmirante José Ricardo Gómez Mellón, director del Centro de Estudios Navales. Licenciado José Luis Calderón Arosqueta, coordinador académico de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública. Doctora Ana María Salazar Slack, profesora de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Doctor Leonardo Curcio Gutiérrez, profesor de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Doctor Jaime Domingo López Buitrón, profesor de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Doctor Javier Oliva Posada, profesor de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional. A continuación, tiene la palabra Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Muy buenos días a todas y todos. Doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Distinguidos miembros de la mesa, estimados maestros, alumnos e invitados especiales. Para el INAP es realmente relevante y un gran estímulo la presencia del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional para dar inicio a la maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional, que considera, además, un importante programa editorial y diversas actividades académicas que buscan impactar en el desarrollo de una cultura de inteligencia para la seguridad nacional. El objetivo de la maestría es formar profesionales altamente especializados en planear, gestionar y operar servicios de inteligencia estratégica en los 3 órdenes de gobierno. Tal como lo mencioné al inicio de estas breves palabras, la inteligencia es una herramienta de la cual precisan los gobiernos para tomar decisiones, para identificar riesgos, amenazas, pero sobre todo para tener pleno control del conocimiento y la información que permitan visualizar las fortalezas y oportunidades que tiene el Estado para su progreso y conservación en el complejo y cambiante entorno que caracteriza a nuestra época. Esta maestría ofrece un modelo educativo que combina la experiencia institucional y la capacidad docente de especialistas, que ha sido emparejada con los requerimientos propios que se desprenden del servicio público en cuanto a esta actividad. De allí que se proveerá a los estudiantes de conocimientos que les permitan generar productos de inteligencia para la toma de decisiones, lo mismo que para el diseño de políticas públicas en este ámbito. Finalmente, es menester señalar que otro de los propósitos de la labor que estamos emprendiendo también es que a partir de nuestros profesionales se reafirme, se comprenda y se ubique en su justa medida que un Estado que busque asegurar la viabilidad de su funcionamiento y desde luego su permanencia, sin duda tiene en sus instituciones de inteligencia y en sus servidores públicos la base y el centro neurálgico para lograrlo.
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el licenciado José Luis Calderón Arosqueta, coordinador académico de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Maestro Alberto Vaz, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ingeniero Manuel Cadena Morales, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Doctor Luis Miguel Martínez Sanzúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización. Vicealmirante Ricardo Gómez Mellón, director del Centro de Estudios Navales. Doctora Ana María Salazar, doctor José Domingo López Buitrón, doctor Leonardo Curcio, doctor Javier Oliva, estimados maestros, alumnos, distinguidos invitados. La maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional, que hoy comienza, es fruto de una estrategia institucional de largo aliento, promovida desde hace más de 2 décadas o más por autoridades, exfuncionarios del órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, así como académicos especializados, convencidos de la necesidad de impulsar en nuestro país una cultura de inteligencia para la seguridad nacional. En un mundo en el que esta disciplina, como herramienta indispensable para la gestión gubernamental del Estado, era cuestionada por diversos motivos. Entre otros, la falta del conocimiento del papel fundamental de la inteligencia para la seguridad nacional. Papel fundamental para la gobernabilidad democrática de las naciones. Sin duda, abrir en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, a mediados de los 90, el estudio de la inteligencia fuera de los linderos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por cierto, decisión asumida por el entonces director del centro, ingeniero Jorge Tello Peón, significó un parteaguas en la comprensión de esta disciplina de Estado, solo superado por la publicación, también con este instituto, de 2 libros, uno sobre los servicios de inteligencia en el nuevo siglo y otro sobre seguridad nacional. Los invito a situarse en el 2000. En el primero, además de trabajos de importantes académicos, se recogieron aportaciones de directores de servicios de inteligencia de varios países y del entonces titular del CISEN, Alejandro Alegre. Alegre, en la presentación del libro, demandó, o en la presentación de la obra, demandó otorgarle un marco legal explícito al desarrollo de las actividades de inteligencia en México. Sin duda, un hito en la historia de dicha disciplina en nuestro país y en el contexto internacional. El origen de este esfuerzo, por formar una cultura de inteligencia en México que además vinculara de forma permanente y sistemática a los académicos especialistas en la materia con los servidores públicos de las instituciones a cargo de los temas de inteligencia para la seguridad nacional, data del año 90, cuando se empezó a impartir en el CISEN el diplomado en seguridad nacional, para posteriormente, en el 98, ofrecerlo por primera vez en el INAP como un diplomado en seguridad nacional y estudios estratégicos, mismo que evolucionó en el año 2007 al grado de especialidad en inteligencia para la seguridad nacional. En este largo tránsito, la mayoría de edad como programa académico se concreta hoy con la maestría en inteligencia para la seguridad nacional, que en este histórico momento nos honra inaugurar el señor secretario de Gobernación en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Debo destacar que lograr la consolidación de este importante proyecto académico no ha sido fácil. Hace años lo intentamos,
en distintas ocasiones, y no fue hasta que el actual presidente del Consejo Directivo del Instituto, Carlos Reta Martínez, lo impulsó decididamente y promovió activamente su registro ante la Secretaría de Educación Pública, lo que significó meses de intensas gestiones para obtener el reconocimiento de validez oficial de estos estudios por la autoridad correspondiente, con lo que finalmente se pudo concretar un largo anhelo, como hoy podemos constatar y compartir con todos ustedes. La maestría en inteligencia para la seguridad nacional, vale destacarlo, es parte de un programa más amplio que incluirá un relevante proyecto editorial y otras actividades académicas que enriquecerán y darán integralidad a los contenidos de la maestría mediante la celebración de coloquios, conferencias, seminarios que incidirán en el impulso a la cultura de la inteligencia para la seguridad nacional. Ya lo señaló el presidente del instituto. La maestría en inteligencia para la seguridad nacional busca formar profesionales especializados con capacidades para participar en la planeación, la gestión y dirección de servicios de inteligencia para la seguridad nacional en México en las distintas instancias de gobierno, particularmente aquellas que integren el Consejo de Seguridad Nacional. Todo esto a partir del conocimiento profundo del marco teórico, jurídico y metodológico de la inteligencia orientada a la preservación de la seguridad nacional mediante la adquisición de un bagaje teórico y práctico que les permita generar productos de inteligencia útiles que coadyuven a la toma de decisiones para una mejor conducción gubernamental del Estado. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué estudiar inteligencia para la seguridad nacional? La respuesta la encontramos en la amplísima literatura sobre teoría del Estado y ciencia política, donde los clásicos explican el nacimiento del Estado a partir de un pacto, a partir de un contrato, a partir de un convenio, mediante el cual los ciudadanos ceden su libertad y parte de sus bienes a cambio de seguridad física y certeza jurídica. Este contrato social autoimpuesto, que da origen a un Estado regido por normas que permitan transitar de un estado de naturaleza a vivir a un estado civil o un estado político, siempre estará expuesto el Estado a peligros que lo dañen y que se definen como riesgos o amenazas a la seguridad interna, los cuales provienen de aquellos ciudadanos que no aceptan el pacto social y desean conservar su libertad frente al Estado y el resto de la sociedad en él representada. No es casual que el Servicio de Inteligencia Interior del servicio alemán se llame Oficina para la Defensa de la Constitución. Estas amenazas al contrato social son distintas y las actividades delictivas que, si bien perturban la paz y el orden de la comunidad, atentando contra el patrimonio e integridad de los ciudadanos y que hoy conocemos como inseguridad pública, generalmente no llegan a amenazar al Estado como tal, salvo en casos de corrupción o de que la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras financieras de seguridad y de gobierno adquieran proporciones tales que afecten la gobernabilidad y deterioren el clima social y económico de un país. Pero además, cada Estado nacional no solo está expuesto a peligros internos generados por quienes desean conservar el estado natural, donde, como dice Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, sino que también existen riesgos y amenazas provenientes de otros estados o actores transnacionales, lo que nos permite distinguir una figura más, la seguridad exterior, y dentro de esta, la defensa nacional, ante las cuales, cuando se crea el Estado, los ciudadanos de cada país se ven comprometidos a defender a su Estado de acuerdo al mismo pacto al que se adhirieron. Y es precisamente en este contexto donde aparece la inteligencia, como un instrumento de gobernabilidad, alertando sobre los riesgos y las amenazas, los peligros que generan personas o organizaciones fuera del contrato establecido por una mayoría y, desde luego, los provenientes del exterior. Aquí ya los panelistas han destacado algo que es muy importante. No solo alertan sobre riesgos y amenazas, alertan también sobre las oportunidades y fortalezas del Estado para enfrentar este estado de incertidumbre que ahora lo vivimos y es global. Y es precisamente de lo anterior, derivan los actuales sistemas nacionales de inteligencia, conformados por agencias de inteligencia interna, agencias de inteligencia externa, inteligencia militar, inteligencia criminal, citados así
por su propósito, por su objeto de producción de conocimiento. En este contexto también resultan relevantes las relaciones de confianza, cooperación e identificación de intereses compartidos entre los servicios de inteligencia de diversos países para conformar comunidades regionales, internacionales, mismas que permitan de forma concertada afrontar los nuevos y crecientes riesgos y amenazas transnacionales, tales como el terrorismo, delitos cibernéticos, redes delincuenciales, entre otros, que son productos de un entorno globalizado. No quisiera terminar sin agradecer a los docentes que participarán en este relevante ejercicio académico, único en México, no solo por sus contenidos, sino por la calidad humana y profesional de sus profesores, cuya enorme voluntad de demostrar que la inteligencia es realmente una disciplina constitutiva del núcleo duro del Estado, es digna de estudiarse, practicarse y valorarse como un baluarte de la convivencia democrática de nuestra nación. A los alumnos de esta primera generación de maestros en la materia, los exhorto a dedicar todo su esfuerzo y compromiso para con este programa, ya que constituye una oportunidad privilegiada para aprender y posteriormente poner en práctica conocimientos actuales y especializados que fluirán generosamente para explicar el importante y complicado mundo de la inteligencia, ya que esta maestría es la única oferta académica abierta que tenemos en México para el estudio de la inteligencia como disciplina. Maestro Carlos Reta Martínez, recibe usted nuestro sincero agradecimiento por su apoyo incondicional y decidido impulso a este programa académico que sin duda redundará positivamente en la gestión de la inteligencia para la seguridad nacional. Doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, su presencia en este acto honra y fortalece la primera edición de este programa académico y la difusión de la cultura de inteligencia para la seguridad nacional. A nombre de nuestros maestros, alumnos, invitados, le agradezco el que nos acompañe en el comienzo de esta maestría, que si bien en este momento corona un proyecto académico exitoso de muchos años, consideramos que lo mejor, sin duda, está por venir. Muchas gracias a todos. A continuación, pedimos su atención para escuchar el mensaje por parte del doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un inmenso gusto que nos podamos ver en este Instituto Nacional de Administración Pública y más en esta aula de un gran administrativista que tuvo nuestro país como fue don Gabino Fraga. Saludo con mucho afecto al doctor Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, al ingeniero Manuel Cadena Morales, subsecretario de Gobernación, al maestro Alberto Basbás Sacal, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al doctor Luis María Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, al señor licenciado José Luis Calderón Arosqueta, coordinador académico de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional del INAP, al vicealmirante José Ricardo Gómez Mellón, director del Centro de Estudios Navales, a la doctora Ana María Salazar, profesora de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional, a quien me da muchísimo gusto ver y saludar, al doctor Leonardo Curcio Gutiérrez, profesor de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional, al doctor Jaime Domingo López Buitrón, profesor en la misma maestría, y al doctor Javier Oliva Posada, profesor de la Maestría también en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Académicos, investigadores, profesores y alumnos de este Instituto Nacional de Administración Pública y distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, así como funcionarios federales que han venido a este lugar y muchos se los agradezco. Reciban un afectuoso saludo del presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto y sobre todo una enorme felicitación
a los alumnos que integran la primera generación de una maestría fundamental para la formación de expertos y especialistas de alto nivel en la materia. Este es un gran instituto. Desde 1955 ha hecho una gran labor por México. Y en esta materia 2 décadas lleva de poder impartir este tipo de estudios, de cursos, y lo ha hecho con éxito. Al grado tal que ha evolucionado de diplomados a licenciaturas, a maestrías y doctorados, que hoy son muy apreciados en la comunidad mexicana y en el extranjero. Este tipo de cursos de inteligencia para la seguridad nacional es el primero en su tipo dentro de las estructuras civiles del Estado. Existe ya una tradición muy importante, muy sólida, de nuestras Fuerzas Armadas que imparten una maestría a lo largo del año y que invitan a funcionarios públicos a impartirles pláticas, a egresados serán próximos de este tipo de estudios, de esta maestría, que pertenecen a Fuerzas Armadas y también a, sobre todo, funcionarios civiles. Pero desde el punto de vista de institución, es la primera institución en México, en el ámbito civil, que imparte este tipo de estudios, y eso tiene un gran valor. Más que nunca, el estudio, el análisis, para hacer más claros la información, siquiera de qué significa la seguridad nacional y más aún la inteligencia para la seguridad nacional, resulta extraordinariamente importante en México. El grado de información o de desinformación es altísimo sobre este tipo de materias. Coloquialmente se piensa que inteligencia, y cuando suena el nombre de seguridad nacional, se piensa en una institución obscura que se dedica al espionaje de los particulares. Y nada más alejado de la realidad. No es así, y al contrario tiene un propósito fundamental en la existencia del Estado, más de los estados democráticos. Como bien lo señalaban aquí, el pacto fundamental, el pacto fundacional de una sociedad en la constitución de su Estado, que va evolucionando de poderes absolutos a la subordinación de la ley en lo que hoy conocemos como Estado de Derecho, pasa por la defensa de instituciones y de normas jurídicas que claramente delimitan pesos y contrapesos en los poderes. Y eso solamente se puede preservar no solo en la literatura, ni en la norma jurídica per se, sino que el Estado se dote de una serie de escudos que protejan su constitución. Uno de ellos, y de los más importantes, es la generación de inteligencia en materia de seguridad nacional. El acopio de información, su sistematización, su capacidad de análisis y después para la toma de decisiones, la explotación de esa información, de amenazas o riesgos iniciales para la seguridad interior o defensa exterior, es fundamental para nuestro país. Y es bueno ubicarlo para distinguir con claridad qué es seguridad pública de seguridad nacional y qué tanto ha avanzado nuestra Constitución y su reglamentación en estas dos materias, que son distintas. Son artículos constitucionales distintos, que le corresponden a niveles de gobierno distintos, que le corresponden a autoridades responsables distintas y que tienen claramente definidas en la Constitución sobre qué cosas caminan y transitan. ¿Por qué lo digo el día de hoy esto? Porque este va a ser un tema de debate en los próximos meses y semanas. Y lo primero que se necesita para tener un buen debate, que qué bueno que se ponga sobre la mesa, es información.
discutir sobre desinformación para tomar decisiones fundamentales del Estado es el peor de los mundos para un país. Y el que se imparta este tipo de estudios se vuelve fundamental. Nuestro país, complejo, atraviesa por 3 grandes transiciones en este momento. La primera es una transición demográfica. En menos de 60 años, el país ha pasado de ser un país eminentemente rural a ser un país eminentemente urbano. Hoy, casi el 80% de los mexicanos viven en ciudades, poblaciones de más de 2.500 habitantes, según clasificaciones, depende qué tipo de clasificaciones, pero la fundamental en el INEGI. Pero el 58% de la población vive en zonas metropolitanas. Concepto que además ni en la Constitución está claramente definido. Y ahí es donde vive la mayoría de nuestros compatriotas. La Constitución solamente enuncia que habrá una sola zona metropolitana con 6 comisiones, que es la de Valle de México y Ciudad de México, pero nunca las define. Las implicaciones que esto tiene en la planeación del desarrollo, en la toma de decisiones para la conectividad del país, en los esfuerzos del gasto público y la planeación, repito, ordenada y sobre todo en estructuras de seguridad es enorme. Rebasa la realidad a cualquier concepción jurídica. A eso hay que sumarle una segunda transición, que es epidemiológica. El país, en ese mismo tiempo, ha pasado de tener como principales causas de mortandad las enfermedades infectocontagiosas a las enfermedades crónico-degenerativas, que generan además enormes costos a lo que es el sistema de seguridad y de política de seguridad social en nuestro país. Solamente por mencionar un solo dato, en el marco de pensiones. Esto, aunado a este desarrollo, transformación demográfica, genera un escenario bien distinto del México de hoy. Primero, la gente vive más. La expectativa de vida se ha elevado casi en 25 años, en el promedio. Eso genera que la pirámide poblacional de nuestro país también se haya transformado radicalmente. Hoy vivimos en el llamado bono demográfico de México, que no es otra cosa más que en los próximos 20 años el país, y no se va a volver a repetir en su historia, va a tener el mayor número de jóvenes que por pura edad ingresan al mercado laboral. Porque la pirámide, al no tener tanta mortandad infantil, evidentemente creció la población de jóvenes. Y a eso habría que sumarle que en el mundo globalizado de hoy estamos inmersos en la cuarta revolución industrial que desplaza por sí misma toda una generación que quedó en medio de esta transformación y que las tecnologías de la información se imponen como realidad de facto que genera problemas en México. Si nuestro país en 25 años en promedio creció 2 puntos porcentuales y cada punto de crecimiento económico equivale más o menos a 200,000 empleos. Y el número de jóvenes por año en este bono demográfico es de 800,000 jóvenes por año. A principios de la próxima década va a ser de 1 millón de jóvenes por año, que por pura edad exigen, con justa razón, un trabajo. Esto quiere decir que el país solamente tuvo capacidad para darle trabajo a 400,000 jóvenes. 400,000 fuera, por año. Curiosamente y paradójicamente en el país más educado de su historia. No hablo de la calidad de la educación, sino hablo de la matrícula. El mayor número de niños terminan primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Esto es un enorme desafío. Esto en sí mismo es un riesgo a la seguridad interior de nuestro país. Hacia dónde se concentra la población y en qué se concentra la población, sin hablar de las vocaciones productivas regionales, que son totalmente distintas a lo que se imparte en nuestras universidades, sobre todo públicas.
La tercera transición es democrática. La alternancia se volvió una realidad constante y sólida, y qué bueno. Y la mejor muestra de ello es la elección pasada. Una elección que se avecinaba con muchos riesgos, difícil, complicada, de denostaciones, de enfrentamiento, en un marco grande de inseguridad, y la jornada electoral fue absolutamente pacífica, transparente, copiosa por parte de los mexicanos, que permite hoy a nuestro país, entre otras cosas, estar en paz, estar transitando en un difícil momento, y no lo duden que es difícil, así haya muchas sonrisas de por medio, es muy difícil para que nuestro país se entregue con instituciones sólidas, caminando, viéndose y permitiéndole a los mexicanos seguir creciendo. El que se discuta este tema, el que se ubique su importancia de un órgano civil dedicado a la inteligencia o la generación de inteligencia en seguridad nacional, el que se sepa con claridad qué instituciones son las que se encargan de ello. En esta mezcla complicada, en uno de los temas de la seguridad nacional, que es la seguridad pública, cuando ésta rebasa ciertos límites y sale del 21 constitucional y se vuelve un riesgo específico en otro tipo de artículos constitucionales, es de la mayor importancia. Solamente dejo, y con esto termino la reflexión del gusto y de la importancia de esta inauguración de esta maestría, en el dato siguiente. Hoy nuestro país se debate entre la inexistencia jurídica de un modelo claro de policía en los municipios. Se llevan 8 años, ya van para 9, discutiendo qué modelo de policía debe haber en los municipios. Eso nos llevaría a hablar del propio municipio, en esta realidad de metrópolis. Si mando único, mando unificado, mando mixto. Con una enorme debilidad institucional en esos niveles de gobierno que sube hasta el estatal y que impacta en todas las materias, particularmente no solo en la seguridad. Aquí está nuestro Comisionado Nacional de Protección Civil, que lo sabe bien. Y por el otro lado, la necesidad del país de haber recurrido a sus Fuerzas Armadas que ayuden en tareas de seguridad pública y lo difícil que es la convivencia de fueros, castrense y civil, como dice la Constitución, en tiempos de paz, en un mismo momento complicado para la seguridad y los riesgos que esto entraña. El ubicar este tema de la inteligencia en seguridad nacional, de cuáles son las capacidades del Estado, de a quién le corresponde, de qué es lo que se debe de generar en el ciclo de inteligencia y qué productos le debe de ofrecer a la sociedad, con qué profesionales, es fundamental para México. Y por ello, muchas felicidades al INAP, muchas felicidades a ustedes y les deseo el mayor de los éxitos en este inicio de una maestría que sin duda le sirve a México. Muchas gracias. Si me permiten, entiendo que sigue la inauguración, la declaratoria. Si nos ponemos de pie, por favor. Comprometidos con nuestro país, con la democracia y sobre todo con sus instituciones que la sostienen. La seguridad se finca en el Estado de Derecho y ahí está el futuro del país. Enhorabuena y muchas felicidades y mucho éxito.